Un empresario decide la construcción de un centro deportivo de pádel. Para ello requiere una serie de gastos. En primer lugar, un gasto inicial y unos gastos posteriores a esa construcción de 36 mensualidades. Pero, en definitiva, un conjunto de gastos. Posteriormente, una contratación que le supondrá otra serie de gastos. Al mismo tiempo, tendrá otra serie de gastos, gastos de mantenimiento. Y finalmente nos indican o nos preguntan que calculemos la cuantía de los ingresos que deberíamos de obtener anualmente. ¿Para qué? Para el conjunto de esos ingresos superen a los gastos en un 20% de los gastos. ¿Vale? Todo ello habrá que realizarlo con una estimación de 20 años y a un tipo de interés anual del 6%. Es decir, tenemos una serie de gastos y una serie de ingresos. Y lo que nos preguntan es ¿a cuánto tendrían que ascender los ingresos periódicamente, claro está, para que ambos gastos y ambos ingresos fueran iguales, con la diferencia de que los ingresos superan a los gastos en un 20%? Es decir, los gastos más el 20% de los gastos será igual al conjunto total de los ingresos. Como se puede ver, los gastos serán inferiores a los ingresos. ¿En qué cuantía? En un 20%. ¿Qué nos preguntan? ¿A cuándo deben de ascender estos ingresos? Y más concretamente, las cuantías periódicas de esos ingresos. ¿Vale? Dicho lo cual, ¿qué vamos a calcular? En primer lugar, a cuánto ascienden los gastos y posteriormente veremos a cuánto ascienden los ingresos. ¿A cuánto deberían de ascender los ingresos para que estos superen a los gastos en un 20% de dichos gastos? Pues bien, vamos a calcular que para poder definir ese cálculo o ese ingreso, tendremos que llevar tanto gastos como ingresos a un momento concreto. ¿Qué momento? El valor actual. Por ello que tendremos que actualizar todos los gastos y actualizar todos los ingresos. Pues vamos a comenzar. Primero vamos a ver el primer tipo de ingreso, de gasto. Por un lado, los 200.000 euros, que eso como está en el momento actual, no hay que hacer nada. Pero que sí tendremos que actualizar el conjunto de mensualidades posteriores. Daros cuenta que el primer pago de esa mensualidad se realizará el 1 de julio. Terreno 200.000 y fijaros, en este punto 0 aparecerían los 200.000, pero en el punto 5, 5 meses después, aparecería el conjunto de las mensualidades, el conjunto de los 10.000 euros. Es decir, 10.000 más 10.000 más 10.000 más 10.000 hasta el mes 36. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues mirad, como todos no nos vamos a llevar al momento inicial, momento 0, momento donde se produjo el pago de los 200.000 euros, tendremos que actualizar el conjunto total de estos 10.000 euros que se van produciendo mes a mes. Luego, fijaros, por la fórmula de actualización de una renta constante, llevaremos estos 10.000 euros ¿dónde? A este punto. Pero una vez que estén ahí, lo tendremos que trasladar al momento 0. ¿De acuerdo? Fijaros, tipo de interés, 6%. Como los pagos van a ser mensuales, tendremos que calcular el tipo de interés mensual y sus 12. Fórmula y concretamente y sus 12. Fijaros, y sus 12, ¿por qué? Porque los pagos se van a hacer mensuales. Lo calculamos y obtenemos el tipo de interés mensual. Fijaros aquí, ¿cómo calculamos la actualización del conjunto de mensualidades, todas ellas, claro está, de un valor de 10.000 euros? Esta fórmula. A 36 cuotas, tipo de interés mensual. Si lo multiplicamos por los 10.000, obtendremos la actualización en este punto. Pero una vez que esté ahí, tendremos que trasladarlo al momento 0. ¿Por qué lo multiplicamos? Por 1 más i elevado a menos 5. ¿Por qué? 5 meses. El i mensual. ¿De acuerdo?
Fijaros, establecemos los 10.000 euros, como he dicho anteriormente, ¿vale? La actualización de los 10.000 quedaría aquí. Y en este punto, mes 5 al momento 0, multiplicado por 1 más i elevado a menos 5. Valor actual, 521.000 euros. Es decir, el conjunto total de esas mensualidades actualizadas al momento inicial serían 521.000 euros. ¿Ok? Valor actual, valor actual. Tenemos una serie de gastos. Este es el primero. Vamos a seguir con el segundo. Fijaros, la contratación. Tenemos 2 profesores y 3 profesoras a un sueldo concreto. Pero en este caso se produce un incremento anual. Es decir, los pagos son mensuales, pero se produce un incremento anual. ¿De acuerdo? Luego estaríamos frente a una renta fraccionada. ¿Por qué? Es fraccionada porque se produce un incremento y debemos tener en cuenta que las cuotas, que los pagos son mensuales y los incrementos son anuales. Luego recordar, cuando los pagos sean en periodos diferentes a los incrementos, renta fraccionada. ¿Ok? Pagos mensuales. Incrementos, en este caso, anuales. Renta fraccionada. Fijaros, en primer lugar, indicar que como son 5 personas, por 2, 10.000 euros. Y aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es quitar el fraccionamiento. Es decir, los pagos son mensuales, el incremento es anual. Vamos a eliminar, o más que eliminar, vamos a hacer agrupar todo el conjunto de pagos mensuales, convertirlos en anuales. ¿Para qué? Para tener pagos anuales e incrementos anuales. Y una vez que tengamos pagos e incrementos en la misma unidad temporal, aplicamos fórmula de progresión geométrica. ¿Por qué geométrica? Porque el incremento se produce un incremento porcentual. ¿De acuerdo? Ya digo, en primer lugar, quitar el fraccionamiento. Y una vez que tengamos quitado el fraccionamiento, todo en la misma unidad temporal que se produce el incremento, ¿vale? Aplicamos la fórmula correspondiente. Fijaros, vamos a quitar el fraccionamiento. Despejamos C, porque C es el pago anual equivalente al conjunto de los 2.000 euros, de los 10.000 euros mensuales, ¿de acuerdo? Aquí, como se puede observar, el tipo de interés es el mensual, recordamos su cálculo, y despejamos. 10.000, ¿por qué 10.000? Porque son 10.000 euros al mes. Tipo de interés mensual y, tipo de interés anual, 0,06, y tipo de interés mensual. Despejamos y obtenemos C. ¿C qué sería? C sería la actualización de ese pago mensual que equivale a los 10.000 euros mensuales. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos pagos anuales, incrementos anuales. ¿Qué hacemos? Cálculo del valor actual, ¿vale? Cálculo de ese valor actual. 123.000 euros sería el resultado de la eliminación del fraccionamiento. Recordar, sueldo mensual, incrementos anuales. Mediante la eliminación del fraccionamiento tendríamos una renta en progresión geométrica. Aplicamos, ¿veis? 1,02 Q porque se produce un incremento del 2%. 20 porque son 20 años, ¿vale? Al mismo tiempo despejamos el resto de variables y obtenemos un valor actual de 1.653.000 euros. Es decir, el conjunto de rentas actualizadas en el momento cero ascenderían a 1.653.000 euros. ¿Vale? Tenemos el valor actual. Ya tenemos dos valores actuales de dos tipologías de gastos. Vamos por el tercero. Gasto de mantenimiento. Fijaros. Mantenimiento de 3.000 euros semestrales. Pagadero al final de cada semestre. Postpagable. Estimándose un incremento anual de 500 euros. Fijaros, los pagos son semestrales, los incrementos son anuales. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre aquí? Renta fraccionada. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar el fraccionamiento. Y una vez que tengamos eliminado el fraccionamiento,
tendremos una renta en progresión aritmética. ¿Vale? ¿Qué ocurre con la renta en progresión aritmética diferenciada de la geométrica? Que tendremos que quitar el fraccionamiento tanto del principal, los 3.000 euros, como de ese incremento. Fijaros, en primer lugar, gasto semestral, 3.000. Vamos a calcular el gasto anual. ¿Cómo? Quitando el fraccionamiento. Igual que hicimos antes. Despejando C, sustituimos. Semestral y sub 2 no lo tengo. Lo calculamos. ¿Vale? Despejamos I sub 2, fijaros, lo sustituimos aquí. Y una vez que tengamos esta situación, despejamos el valor de C. Simple, ¿verdad? Tendríamos un valor anual que asciende a 6.088,69. ¿De acuerdo? ¿Qué nos faltaría ahora? Los 500 euros son semestrales. Ese incremento es semestral. También a quitar el fraccionamiento al incremento. Esto solamente ocurre en las rentas en progresión aritmética. En la geométrica, no. Pues fijaros, directamente es el mismo procedimiento. En vez de llamarle C, le llamamos H. Despejamos, fijaros que tenemos todo, 500, el tipo de interés anual y el tipo de interés semestral. Y obtenemos un valor de H de 1.014,74. Es decir, tenemos una renta en progresión geométrica, ya no es semestral, ya es anual. Hemos buscado su equivalente anual. ¿Qué ocurre? Aplicamos la fórmula. Fórmula de valor actual de una renta en progresión aritmética, base o principal, 12.088. Incremento anual, recordar, aunque aquí nos diga que es semestral, ese semestral lo hemos convertido en anual. ¿Para qué? Para que todo esté en la misma unidad temporal. Tanto los periodos, 20 años, tanto el tipo de interés, tanto como las cantidades. ¿Vale? Sustituimos por la fórmula de valor actual. Y fijar, se plantea y aquí viene. Fijar, C. Incremento, D, lo calculamos antes. Tipo de interés es anual. Ya todo está en la misma unidad temporal. Al eliminar el fraccionamiento o con la eliminación del fraccionamiento, lo que hacemos es ponerlo todo en la misma unidad temporal. Y una vez que lo tengamos todo en la misma unidad temporal, aplicamos la fórmula. En este caso, del valor actual de una renta en progresión aritmética. Sustituimos, aplicamos y obtenemos que el valor actual de esos gastos de mantenimiento asciende a 128.000 euros, que conjuntamente con los restos de gastos que teníamos hacen un total de 2.333.000 euros. Es decir, el valor actual del conjunto de gastos asciende a los 2 millones que aquí aparecen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Recordar, eran los gastos más el 20% de los gastos, o lo que es lo mismo, el 20% de estos 2 millones, debe ser igual al conjunto de ingresos. Gastos, lo hemos calculado. 20% de esos gastos, o lo que es lo mismo, multiplicar los gastos por 0,2. ¿Y eso qué tiene que ser igual? Fijaros, a los ingresos, al valor actual de esos ingresos. En este caso, como nos dicen que los ingresos los recibimos al principio del periodo correspondiente, son prepagables. Por ello, lo de los dos puntitos. ¿De acuerdo? Formulita directa. Fijaros que es la fórmula del valor actual sería esta de aquí, pero como está prepagable, multiplicamos por 1 más i. ¿Ok? Sustituimos los valores que tenemos, porque lo teníamos todo está en anual. ¿Vale? Los ingresos, según nos decía el ejercicio establecido al principio de este vídeo, eran ingresos anuales. ¿Vale? Sustituimos y obtenemos un valor de ingreso anual de 230.000 euros. Es decir, para poder obtener un ingreso adicional a los gastos en un 20%, tendríamos que cobrar anualmente 230.342